Programa de Educación Ambiental Ciudadana para la Prevención de Incendios Forestales y Conservación de la Biodiversidad. Módulo 3. Beneficios ecosistémicos de las áreas silvestres protegidas. En este módulo veremos 4 temas: conceptos de ecología, biodiversidad, beneficios ecosistémicos y fragmentación del hábitat. Los temas de este módulo estarán divididos en 2 partes. Primera parte, conceptos de ecología y biodiversidad. Primera parte, módulo 3. Beneficios ecosistémicos de las áreas silvestres protegidas. Conceptos de ecología. Cuando pensamos en el concepto biodiversidad, es probable que lo primero que se nos viene a la mente es la idea de muchas especies de plantas y animales distintas. Y eso es correcto. Esa es una de las formas de definir biodiversidad. Sin embargo, existen otros niveles para este concepto que veremos un poco más adelante. Para eso comenzaremos por definir el concepto de especie, para el cual existen distintas definiciones. Una de ellas dice que son grupos de poblaciones naturales que procrean entre ellas y están reproductivamente aisladas de otros grupos similares. Otra definición nos dice que es un conjunto de individuos morfológicamente similares, generalmente asociados entre sí por una distribución geográfica definida y separados de otros conjuntos por discontinuidades morfológicas. Cada especie descrita posee un nombre científico único. Por ejemplo, Liolaemus leopardinus, la imagen que podemos ver hacia la izquierda, y uno o más nombres comunes que podrían eventualmente compartir con otras especies. En este caso, lagartija leopardo es la única especie con dicho nombre común, pero encontraremos especies muy similares a nuestros ojos que mencionaremos genéricamente con un nombre, por ejemplo, las chinitas, o que agruparemos con un nombre común pues pertenecen a un mismo género, como es el caso del género Alstroemeria, que es la flor que podemos ver a la derecha de la pantalla, también llamados comúnmente lirios del campo. En conclusión, para referirnos a una especie, siempre será lo más correcto llamarla por su nombre científico. Bien, ahora que ya conocemos el concepto de especie, definiremos entonces individuo, población y comunidad. Un individuo es un ser vivo u organismo que es considerado de manera independiente en relación con los demás individuos de su especie. En la figura, por ejemplo, podríamos ver un individuo de pudú al centro, o un par de individuos de cóndor en la parte más alta de la figura. Una población es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que conviven en un mismo espacio y tiempo y que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. En la figura podríamos ver parte de una población de huemules abajo a la izquierda. Y por último, una comunidad es un conjunto total de organismos de diversas especies que coexisten y se interrelacionan en un mismo hábitat, en el que encuentran las condiciones ambientales para garantizar su supervivencia. En la figura podemos ver una comunidad integrada por distintas especies de fauna, como las ya mencionadas, y otras especies de flora, interactuando en un mismo hábitat. El hábitat corresponde a los recursos y las condiciones presentes en un área que producen la ocupación de un organismo determinado, incluyendo la supervivencia y la reproducción. El hábitat es específico de cada organismo, relaciona la presencia de una especie, población o individuo, ya sea animal o planta, con las características físicas y biológicas de un área. Por ejemplo, para la culebra que vemos en la lámina, su hábitat estará compuesto por aquel espacio en donde pueda moverse y buscar alimento. Por ejemplo, en árboles y arbustos que vemos a la izquierda arriba. En este caso, su alimento serán lagartijas e invertebrados de gran tamaño. También donde pueda refugiarse, por ejemplo, entre las rocas. Y también donde pueda reproducirse. Estos 3 atributos, alimentación, refugio y reproducción, son relevantes en el hábitat de cualquier especie, así como también el descanso, la exploración, entre otras actividades. El ámbito de hogar, también llamado rango de hogar entonces, corresponde al área total que un animal recorre para llevar a cabo todas sus actividades. Biodiversidad. La biodiversidad es la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, como las diferencias de colores entre las especies de rana en la figura, por ejemplo. Entre especies, podemos ver zorros, ranas, picaflores, también dentro de esta figura, y entre ecosistemas, a la derecha de la pantalla. Cabe destacar que la biodiversidad actual es el resultado de más de 3.000 millones de años de evolución. Incluye todas las formas de vida, sus distintas formas de expresión, interrelación y organización, incluidos aspectos genéticos. No es un mero listado de especies o de ecosistemas.
Dicho lo anterior, definiremos entonces los niveles de biodiversidad mencionados. Primero, la diversidad dentro de una especie, o también llamada diversidad genética. Es la variabilidad identificable entre los individuos de una misma población o especie. Por ejemplo, la variabilidad entre los huemules que vemos en la figura abajo. Luego tenemos la diversidad entre especies de un ecosistema. Es la variabilidad identificable entre las poblaciones de distintas especies que forman parte de una misma comunidad ecológica o ecosistema. Por ejemplo, en la figura tenemos huemules, pumas, cóndores y distintas especies de árboles. Y por último tenemos la diversidad entre ecosistemas de una región o paisaje. Es la variabilidad identificable entre los distintos ecosistemas de una región, identificable a nivel de paisaje. En el caso de la figura podemos identificar un tipo de ecosistema que será distinto al de otra región. Además de los niveles de biodiversidad, es posible identificar distintos atributos que caracterizan o describen a los seres vivos, aplicables a cualquier nivel de biodiversidad. En este caso, ejemplificaremos con la diversidad entre especies. Partiremos por definir la composición, la cual es la identidad y variedad de los componentes de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización: genes, células, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes. Tomando como ejemplo la diversidad a nivel de especies, podríamos decir que la composición estará dada por las diferentes especies observables en un ecosistema. Por ejemplo, araña pollito, tucúquere, alguna especie de lagartija del género Liolaemus, una culebra de cola corta, un zorro culpeo, un chingue, etc. El segundo atributo corresponde a la estructura, la cual es la disposición u ordenamiento físico de los componentes de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización. Para ejemplificarlo, utilizaremos nuevamente el nivel de diversidad entre especies y podremos identificar distribución y uso del espacio para cada una. Por ejemplo, el tucúquere utilizará la copa del árbol para percharse. El zorro culpeo transitará a nivel del suelo en busca de alimento. El picaflor grande se moverá entre las flores, al igual que una mariposa. La lagartija esbelta usará el tronco del árbol. Las lombrices habitarán bajo el suelo, etc. El tercer atributo es la función, que se define como procesos o interacciones que ocurren entre los componentes de un sistema biológico en sus distintos niveles de organización. Nuevamente ejemplificaremos con diversidad a nivel de especies. Y encontraremos lo siguiente. El zorro buscará comerse a la lagartija esbelta, mientras que la lagartija buscará refugio en alguna cavidad del árbol, y a su vez buscará comer algún invertebrado. Otros invertebrados como mariposas o abejas polinizarán las flores, así como también aves comerán y dispersarán semillas, entre otras interacciones. La composición, estructura y función son atributos relevantes para comprender los beneficios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad. Te invitamos a revisar material de apoyo en la biblioteca, videos de los bosques de la zona central, actividades educativas y material didáctico.